Bueno, y un tema que también es muy importante para nosotras las mujeres es ese dolor en el bajo vientre que normalmente está asociado con el útero, la vejiga y los intestinos. ¿Y cómo lo podemos, por qué ocurre y cómo podemos aliviar este malestar? Pues el ginecólogo, el doctor Alejandro Villalobos, nos va a contar sobre este tema. Doctor, bienvenido. Gracias, Tere, muy buenos días. Gracias por estar con invitarme, nosotros. No, al contrario. Efectivamente, como estás diciendo, la cavidad pélvica es una zona donde convergen varios órganos, todos ellos que pueden ser causa de dolor. En el piso pélvico, digamos, en la parte de atrás del hueso púbico, te encuentras la vejiga. Anatómicamente, por detrás de la vejiga está el útero, con sus trompas y su ovario acá. Y por detrás del útero está la parte final del intestino grueso, que es el recto sigmoides, que pasa por detrás del útero. La cercanía de todas estas estructuras hace que, al poder doler cualquiera de ellas, la sintomatología de dolor es muy inespecífica. O sea, no es tan sencillo poder identificar cuál es la causa del dolor si no haces una muy buena historia clínica, haces un muy buen examen clínico, un examen físico, y complementas la hipótesis diagnóstica con algún examen complementario, como lo puede ser un ultrasonido pélvico, puede ser un TAC, puede ser una resonancia, es decir, hasta una colonoscopía, una rectoscopía, que pueden ser que sean necesarias para poder establecer cuál es el diagnóstico del dolor. Correcto. El problema del dolor es que el dolor, cuando es crónico, es un dolor que incapacita a la mujer, le limita su actividad diaria. Completamente. Le limita hacer actividad física, o la actividad física le incrementa el dolor. Entonces, en muchas ocasiones es muy importante identificar cuál es la causa de dolor, porque el problema es que mucha gente se automedica sin saber qué es lo que tiene. Y entonces estás tomando un medicamento que perfectamente puede ser que no te esté haciendo nada, o en el peor de los casos, que esté enmascarando algún proceso diferente que requiera otro tipo de tratamiento y que por no abordarlo tempranamente lo vayas a complicar con el tiempo. Ay, no, y Dios libre. Y es que, doctor, hay momentos en los que se sienten como pasadas, como mordiscos. Yo creo que también en casa nos van a entender esos malestares que uno dice, pero es que, ¿por qué pasa esto? Bien, como te digo, hay que identificar muy bien cuál es el sitio de dolor y cuál es la causa del dolor para poder dar un tratamiento correcto. Y la primera forma de abordaje de esto es haciendo una muy buena historia clínica del dolor. Esto nos lo enseñan a nosotros en la Escuela de Medicina desde que estamos en tercer año de carrera, pero con el paso del tiempo y ya cuando uno empieza a pintar canas en la cabeza, se empieza uno a dar cuenta de que lo que le decían a uno jovencito es realmente cierto. El 80% del diagnóstico del origen del dolor te lo da el mismo paciente conversando con él acerca de las características del dolor. Eso es como cuando un detective investiga un homicidio que empieza a buscar pistas y pistas hasta que reconstruye toda la escena. Lo mismo ocurre con la investigación del dolor pélvico. El dolor pélvico requiere de un abordaje clínico, de una buena historia clínica donde usted escuche al paciente y le pregunte cosas como, ¿cómo es ese dolor? Si es punzante, si es quemante, si es opresivo, si es un dolor constante o es un dolor espasmódico. Si es un dolor que se irradia, se le va hacia atrás o hacia las piernas o hacia algún lado, se le corre el dolor. Si el inicio del dolor fue un inicio lento, progresivo, o fue un dolor de inicio súbito, instantáneo, rápido. La intensidad del dolor es muy importante. Si es un dolor, usted lo puede medir la intensidad dependiendo de si la paciente te dice que se incapacita, que no puede hacer sus labores, o que sí le permite y que ahí más o menos se la juega, pero que no la mete en cama o no la incapacita. La otra cosa es qué cosas te aumentan el dolor y qué cosas te disminuyen el dolor. Hay cosas que usted puede hacer que le calman el dolor, por ejemplo, ponerse pañitos de agua caliente. Eso te va a preguntar, o ¿qué podemos acostarse hacer? boca abajo, o acostarse de medio lado, o qué cosas te aumentan el dolor, por ejemplo, caminar, correr te aumenta el dolor, relaciones sexuales te aumenta el dolor, algún tipo de comida que te aumente el dolor. ¿Algún tipo de bebida? Bebidas también, bebidas con mucho gas, comidas, por ejemplo, en personas. Es que esto puede ser tan amplio, que ahorita tal vez podríamos clasificar un poco las causas, pero puede ser que una persona tenga un dolor pélvico debido a que es intolerante al gluten, por ejemplo, que es un problema gastrointestinal de intolerancia al gluten y que cuando come gluten le duele la parte final del recto, entonces da un dolor pélvico y no sabe si es porque comió algo con gluten. Puede ser hasta eso. Entonces, sí es muy importante todas esas preguntas que te acabo de explicar para tratar de identificar el origen del dolor. Entonces,
algo que me queda de duda. Ejemplifiquemos el dolor, clasifiquemos el dolor en los diferentes que usted nos Más indica. bien yo creo que más práctico es ver cuáles pueden ser las posibles causas del dolor. Hagámoslo así. Y empecémoslo de adelante para atrás. Perfecto. Ok, si ponemos una mujer de medio lado, de adelante para atrás, lo primero que está es la vejiga. Una infección urinaria, una cistitis, puede provocar dolor pélvico. De hecho, es una causa muy importante de dolor pélvico, pero se asocia además de dolor con otros síntomas. Por ejemplo, le da orinadera, orina cada rato, orina poquitos, le arde mucho al orinar, siente una sensación de necesidad de ir al baño constantemente. Eso uno pues, puede pensar que el dolor pélvico es debido a una infección urinaria. Si seguimos para atrás, en el útero pueden haber muchas cosas que produzcan dolor. Por ejemplo, un útero con adenomiosis, que es una alteración en la pared muscular del útero, por la penetración del endometrio dentro del útero, forma islotes, eso inflama el útero y produce un dolor pélvico crónico. O el dolor asociado a la regla, a la menstruación, que en medicina se le conoce a eso como dismenorrea, que cuando es primaria, es decir, cuando es un dolor asociado a la regla, que no existe una causa orgánica que lo produzca, es porque el útero se contrae muy violentamente cuando baja la menstruación y eso genera muchísimo dolor. Ay, tantísimo dolor. Infecciones pélvicas, por ejemplo, vamos a pasar un segundito a la otra imagen para aprovechar esto. Cuando hay infecciones aquí en el cuello del útero, estas bacterias pueden eventualmente ascender por el canal del cuello, meterse al cuerpo uterino, proliferar aquí y producir una endometritis, y si se alcanza a infectar toda la pared se llama una panmetritis. Pero también estas bacterias pueden meterse a través de los orificios de las trompas y colonizar la trompa aquí. Y esto produce una inflamación de la trompa que se llama una salpingitis. La trompa aquí supura pus hacia la cavidad pélvica. Y si esto se complica aún más, esto puede llegar a producir una colección de pus dentro de la trompa que se llama un absceso tubo ovárico, que es una colección de pus acá. Y doctor, ¿esta situación por qué se da? Generalmente son bacterias que contaminan la parte de arriba de la vagina, aquí en la parte del cuello del útero. Generalmente son bacterias de transmisión sexual. Estamos hablando principalmente de los dos principales productores de este tipo de infecciones, es la clamidia y la gonorrea, que son la Neisseria gonorrea y la clamidia, son bacterias que pueden ascender y colonizar las trompas y producir un cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica, así es como se llama. La enfermedad inflamatoria pélvica es el nombre genérico, el nombre común, que engloba varias patologías. Dentro de la enfermedad inflamatoria pélvica está la salpingitis, que es una inflamación de la trompa, pero sin producir colección de pus, a lo que puede llegar a producir un absceso tubárico, que es una colección de pus en la trompa, y cuando ese absceso tubárico involucra también al ovario, eso se llama un absceso tubo ovárico. Es una colección de pus, eso es quirúrgico, sumamente grave. Generalmente son por bacterias de transmisión sexual que colonizan acá y ascienden y pueden penetrar en el canal del útero y en las trompas. Otra causa de dolor uterino pueden ser fibromas. Los fibromas son tumores benignos del cuerpo uterino, fibromas, miomas o leiomiomas, porque tienen varios nombres, que todos significan lo mismo, son pelotas de músculo que se originan de la misma pared muscular uterina y que producen una bolita, una pelota. Esa pelota, eventualmente, si crece hacia afuera, se llama subseroso, si crece hacia el centro de la pared, sin desplazar la parte externa y la parte interna, se llaman intramurales, y cuando crecen hacia adentro de la cavidad uterina se llaman submucosos. Esos miomas pueden producir dolor. Otra causa de dolor pélvico, que ya no es uterina, sino ovárica, quistes en los ovarios. Un quiste en un ovario, que puede ser un quiste simple, o puede ser un quiste de endometriosis, o puede ser un tumor de ovario. O sea, aquí me da la mañana entera y no termino. No, y de hecho nos está llegando una pregunta de una televidente. Vamos a ver si la tenemos en pantalla. Buenos días, mi nombre es Jessica, tengo 25 años. Una consulta al doctor, al dolor leve que nos da constantemente en la zona baja, pero irradia la parte derecha de la ingle y la pierna. ¿A qué se debe? Bien, ese tipo de dolores tan inespecíficos, como te digo, requieren de un abordaje clínico extenso, ¿no? Con solo esa información es muy difícil, además hay que hacerle un tacto vaginal para ver si hay dolor en un ovario o en el útero, o si es un dolor del piso pélvico, porque perfectamente podría ser desde un problema de espasmos de colon hasta un problema de una endometriosis pélvica. Y el problema es que la diferencia es importante porque el tratamiento es diferente y las consecuencias de no tratarlo también son diferentes. Y doctor, ¿cómo podemos saber que el dolor viene a causa de los intestinos?
Generalmente el dolor intestinal tiene ciertas características que uno lo hace pensar en eso. Primero, que generalmente es espasmódico, es un dolor que no es constante, sino que soca y después afloja como tipo cólico. Exacto. Lo que llamaban las mamás de uno de que les está con cólico, bueno, cólicos en la parte pélvica son dolores espasmódicos que generalmente son de víscera hueca. El dolor espasmódico no es de víscera, no es de una estructura como el útero, salvo que sean contracciones en el momento de la menstruación, pero dolores de tipo cólico generalmente es de víscera hueca y generalmente se debe a colon, a inflamación de colon, a colitis, a trastornos de adherencias pélvicas después de una cirugía que pueden inflamar la pared del intestino. Generalmente son dolores espasmódicos, como que suben y bajan de intensidad. Generalmente los dolores intestinales están muy asociados al tipo de comida que se coma. Generalmente también están asociados a situaciones emocionales de fondo, por ejemplo, una situación de estrés, un susto muy grande, etcétera, empieza con dolor de tipo espasmódico colónico, y generalmente son dolores más de tipo intestinal. Uno piensa más en eso en primera instancia que en otra cosa. Ok, también tenemos otra consulta de una televidente, doña Marcela. Ella nos indica que ella ha tenido dolores desde pequeña, dolores en el bajo vientre desde pequeña, y que ahorita, a sus 36 años, esos dolores continúan y aún más fuertes. Sí. Eso es muy importante porque hay una enfermedad pélvica que se llama endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que produce dolor pélvico crónico, pero además produce infertilidad, y ese dolor generalmente se va incrementando con el paso del tiempo, porque es una enfermedad que es progresiva. La endometriosis es la presencia de tejido de endometrio implantado por fuera del útero. Vamos a ver si puedo utilizar esta imagen. Aquí me enseñaron un poco cómo hacer para borrar. No, era aquí. Si alguien... Aquí y aquí, no, sí, ya me acordé. El tejido que tapiza la pared interna del útero, ese tejido se llama endometrio. ¿Ok? Ese tejido, cuando está implantado por fuera del útero, en el piso pélvico, aquí, o en los ovarios, o en las trompas, eso se llama endometriosis. Y la endometriosis es una enfermedad que produce dolor pélvico crónico, que con el paso del tiempo es un dolor que va incrementándose. Generalmente se asocia a los periodos de menstruación, donde el dolor realmente es incapacitante. A veces el único síntoma que tiene la endometriosis es un dolor pélvico crónico. A veces el principal síntoma es infertilidad. A veces es un problema de un dolor que va incrementándose con el paso del tiempo, pero el problema que tiene la endometriosis es que la única forma de poder diagnosticarla de manera temprana es viéndola. Hay que hacer una laparoscopía. El ultrasonido no es un buen método de diagnóstico temprano. Eso ha hecho que el diagnóstico de endometriosis generalmente se retrase hasta 8 años de la mujer con síntomas y nadie da pie en bola de qué es lo que tiene, porque no se lleva a hacer una laparoscopía. En el caso de ella, no sé la historia, no sé si tiene hijos, no sé si ha tenido problemas de infertilidad, no sé si ha tenido problemas para quedar embarazada, no sé si tiene dolor asociado a las relaciones sexuales, no sé si tiene dolor asociado a la menstruación, pero un dolor pélvico crónico desde chiquita hasta ahora y que ha ido incrementando, lo primero que uno tiene que descartar es una endometriosis. Entonces, bueno, hay que tener más información. Tenemos otra pregunta de otra de nuestros televidentes. Hola, buenos días, mi nombre es Catherine, tengo 13 años. La verdad me dan dolores constantes en el bajo vientre y a veces hasta se me llega a inflamar esa parte. ¿Qué podría ser? Tan jovencita es muy poco probable que sea un problema de endometriosis a tan temprana edad, aun cuando lo podría ser. Si se le inflama la parte inferior de abdomen, generalmente ese proceso de inflamación, de distensión de abdomen está asociado a distensión de colon y generalmente es un problema de tipo colónico. Habría que estudiar a esta chica, primero descartar que no tenga nada pélvico, es decir, que tenga un útero sano, unos ovarios normales. Eso se hace con ultrasonido transabdominal porque ella tiene 13 años con vejiga llena. Y probablemente esto sea de manejo de gastroenterología. A esta edad, los muchachos están en el colegio, están con mucha responsabilidad a veces de cole y situaciones de estrés que los afectan y se manifiesta generalmente por problemas de dolor espasmódico de colon. Habría que ver si no es una colitis disfuncional lo que esta chiquita tiene como primera posibilidad. Entonces hay que consultar a los especialistas. Y vamos con más preguntas. Aquí tenemos a otra de nuestras televidentes que nos envía. Buenos días, tengo una niña de 16 años y padece mucho de cólicos muy fuertes. Dicen que es dismenorrea primaria. ¿Cuál sería la solución, doctor? Ok, vean. Dismenorrea es el nombre médico que se le da al dolor asociado a la menstruación. Hay dos tipos de dismenorrea. Dismenorrea primaria, que es aquel dolor pélvico en el cual no existe una causa orgánica que lo produzca. Es decir, usted le puede hacer una laparoscopía, le puede hacer un ultrasonido, puede hacer todo, y todo está normal, pero a la chiquita le duele cuando le baja la regla y le duele mucho.
Hoy en día sabemos que la razón de ese dolor es porque a nivel de la pared muscular, estas mujeres producen todas las mujeres lo producen, pero estas en particular producen una cantidad muy alta de unas hormonas que se llaman prostaglandinas. La E2 y la F2-alfa son las prostaglandinas que al producirse en exceso aquí en la pared muscular uterina, cuando baja la regla, el útero se contrae muy violentamente y eso es lo que genera dolor. Sabemos hoy en día que la producción de prostaglandinas inicia desde el momento de la ovulación. Cuando la mujer está ovulando, ahí se desencadena una cascada de síntesis de prostaglandinas que culmina con la producción de ese tipo de prostaglandinas en la pared muscular en el momento en que baja la regla y por eso se genera dolor. Una de las estrategias que nosotros utilizamos para manejar la dismenorrea primaria es dar pastillas anticonceptivas. ¿Por qué? Porque la pastilla anticonceptiva lo que hace es elimina la ovulación, hace que la mujer no ovule. Y al no ovular, estás cortando desde el inicio el gatillo que dispara la síntesis de prostaglandinas. Entonces, cuando baja la regla no duele. Esa es la razón por la cual las mujeres que toman pastillas anticonceptivas, que antes les dolía la regla, cuando las toman ya no les duele. Se les quita el dolor. Es por el mecanismo de ovulación, que es el gatillo disparador de la producción de prostaglandinas. Y la otra herramienta que nosotros utilizamos en el tratamiento de la dismenorrea primaria son los antiinflamatorios no esteroidales. Las pastillas como el Motrin, el Dorival, el Enantium, Cataflán, Voltaren, toda esta gran familia de antiinflamatorios no esteroidales, todas funcionan quitando el dolor de la misma manera. Bloquean una parte de la producción, de la cadena de producción de prostaglandinas. Y no está mal consumirlo. No, para nada. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos, por lo menos lo que yo siempre hago con pacientes con dismenorrea primaria, es darle pastillas anticonceptivas, no importa que tenga 16 años, hay pastillas especiales para este rango de edad. Darle pastillas anticonceptivas y las pastillas modernas, las últimas 4, generalmente los paquetes nuevos de pastillas traen 28, no traen 21 como las de antes, sino que traen 28. Correcto. Con las últimas 4 que no tienen hormonas, son 24 pastillas activas y 4 de descanso. Pero están incluidas esas 4 para que la mujer no deje de tomar pastillas nunca. En esas 4 pastillas, nosotros, por lo menos yo recomiendo que cuando esté tomando esa, además empiece a tomar algún antiinflamatorio no esteroidal antes de que le empiece el dolor. Muy bien. Porque si usted toma los antiinflamatorios cuando ya tiene dolor, lo que va a lograr es aliviarle el dolor, porque ya las prostaglandinas se produjeron. Pero si usted toma las pastillas antiinflamatorias antes de que le empiece a doler, estás cortando la producción de prostaglandinas desde el principio. Entonces estás atacando el problema de dolor desde 2 flancos. Uno desde el flanco de eliminar el gatillo productor de prostaglandinas, que es la ovulación, y otro bloqueando una parte de la cascada de producción de prostaglandinas con antiinflamatorios. Con este tipo de tratamiento, las chicas mejoran su dolor en un 90-95%. Ese tratamiento además nos sirve para hacer una diferencia con la dismenorrea secundaria. Yo te dije que había dismenorrea primaria, correcto, que es esta que estamos viendo. La dismenorrea secundaria es aquel dolor asociado a la menstruación en la que existe una causa pélvica productora de dolor. Endometriosis, quistes en los ovarios, adenomiosis, miomas, etc. Entonces, cuando usted descarta que no hay nada orgánico, uno piensa que es primario. Pero como te decía, la endometriosis a veces por ultrasonido no se diagnostica. Entonces nosotros damos este tipo de tratamiento como si fuera primaria y si no mejora, hay que pensar en la posibilidad de que haya una endometriosis subyacente. Entonces también nos sirve el tratamiento para hacer un diagnóstico diferencial entre una dismenorrea primaria y una dismenorrea secundaria. Ay, doctor, gracias por aclararnos esa duda también a lo de nuestros televidentes, porque tenemos otra pregunta más de nuestros televidentes. Y esta es de doña Olga. ¿Qué tan peligroso es un tumor el tumor de ovario izquierdo? Bueno, tumor es una palabra genérica que significa pelota, ¿ok? Lo que pasa es que uno oye tumor y se le para el pelo pensando que es un cáncer. Exacto. Pero hay tumores benignos. De hecho, la mayoría son tumores benignos. Hay que ver qué tipo de tumor es el que tiene en el ovario. Porque puede ser un tumor benigno, como por ejemplo un teratoma, por ejemplo un cistadenoma, por ejemplo un quiste hemorrágico, que son tumores benignos, que probablemente sea necesario operarlos, sí, pero son benignos. Pero también hay tumores ováricos que son cáncer. Entonces, si me dice qué peligro hay en un tumor de ovario, no lo sé, depende del tipo de tumor que tenga. Si el tumor es un tumor benigno,
Probablemente con una cirugía que puede ser hasta laparoscópica, se puede quitar solo el tumor y conservar el ovario y se acabó el problema. O puede que con un tratamiento hormonal, con pastillas anticonceptivas, si el tumor que tiene es un quiste simple. Pero si lo que tiene es un tumor que sugiere que pueda ser un cáncer, que hay ciertas características por ultrasonido que uno puede determinar si hay posibilidad de que sea o no un cáncer, el manejo es completamente diferente. A ella hay que hacerle varios estudios de extensión, ver si no hay metástasis, ver marcadores tumorales de ovario para darle un seguimiento después del tratamiento quirúrgico, y el tipo de cirugía es diferente, así fuera benigno. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por evacuar Gracias. todas estas dudas. Con mucho gusto, gracias por invitarme.